¿Puede una silla cambiar el destino de África Occidental? Quizá la respuesta esté más cerca de lo que imaginas. No se trata de una simple anécdota política, sino de una batalla silenciosa cuyos ecos ya resuenan en toda la región y que podría marcar el inicio de una verdadera revolución histórica. A veces, una silla no es solo un asiento, sino la palanca para mover el mundo. Burkina Faso, una nación cuyos habitantes han conocido tanto la dignidad como la adversidad, acaba de asumir la presidencia del Consejo de Ministros de la UEMOA, la Unión Económica y Monetaria de África Occidental. Esta organización une a 8 países bajo una moneda y un mercado comunes. Y aunque pueda parecer un cargo meramente burocrático, la realidad es que está en juego el futuro económico y político de toda África Occidental. Esta presidencia no es simplemente un título honorífico. Tras los discursos y las fotos oficiales, se libra una batalla por la soberanía, la dignidad y la independencia de millones de africanos. Detrás de cada decisión tomada en ese consejo, se define si la región seguirá atrapada en las redes coloniales o si podrá finalmente escribir su propio destino. Francia, junto a aliados históricos como Costa de Marfil y su presidente Alassane Ouattara, ha maniobrado por todos los medios para frenar el ascenso de Burkina Faso. Para París, la presidencia burkinesa representa una amenaza directa a su control centenario sobre la economía y la política regional, un control sostenido por el franco CFA y por intrincadas redes de influencia que datan de la época colonial. Este control no es solo simbólico. Francia ha diseñado durante décadas una arquitectura de poder que le permite decidir, de facto, las grandes líneas económicas de sus antiguas colonias. Este sistema ha sobrevivido a la independencia formal de los países africanos, adaptándose y mutando, pero siempre preservando los intereses franceses por encima de los africanos. No es solo cuestión de quién ocupa una silla, sino de quién puede romper el ciclo de dependencia y pobreza impuesto desde Europa. La resistencia no se hizo esperar. Líderes del Sahel como Mali y Níger se aliaron con el capitán Traoré, y juntos forzaron un giro histórico que desafía abiertamente el statu quo impuesto por París. La noticia sorprendió al mundo. Para millones de africanos, representa una esperanza renovada. Recuperar la soberanía, controlar los propios recursos y decidir su destino sin interferencias externas. Para los poderes europeos, es una señal preocupante de que el antiguo sistema comienza a resquebrajarse. El riesgo es enorme. Si Burkina Faso fracasa en avanzar hacia una verdadera independencia económica, Francia podría reforzar su influencia y la región perdería una oportunidad única de romper sus cadenas. Sin embargo, si logra avanzar, las consecuencias serán profundas y transformadoras para todo el continente. Para entender por qué este momento es tan decisivo, primero hay que comprender cómo opera realmente la UEMOA y por qué ha sido el instrumento perfecto del control colonial moderno. Y para ello, es necesario explorar no solo la historia reciente, sino también el modo en que estructuras similares han sido utilizadas en otras partes del mundo para perpetuar la dependencia económica. La UEMOA ¿es realmente un motor de progreso africano o una trampa bien disfrazada? Hoy vamos a desnudar su verdadera naturaleza y explicar cómo, detrás de la fachada de cooperación, se esconde un sistema que encadena a África Occidental a la dependencia y la pobreza. La Unión Económica y Monetaria de África Occidental, la UEMOA, une a 8 países: Benín, Burkina Faso, Costa de Marfil, Guinea-Bissau, Malí, Níger, Senegal y Togo. Comparten un banco central, el BCEAO, y una moneda común, el franco CFA. A primera vista, esto parece un ejemplo de integración y solidaridad regional, pero la realidad es mucho más compleja y muchas veces sombría. El franco CFA nació en 1945, en un contexto donde el dominio francés era absoluto sobre sus colonias africanas. Francia creó esta moneda con el pretexto de dar estabilidad económica, pero siempre estuvo atada primero al franco francés y hoy al euro, con una tasa fija e inamovible: 656 francos CFA por cada euro. Sin embargo,
La pregunta clave es, ¿quién manda realmente sobre ese dinero? La respuesta es clara: Francia. Hasta la mitad de las reservas nacionales de estos países tienen que quedarse, por obligación, en el Tesoro francés. Así, París no solo imprime los billetes, sino que también tiene poder de veto y control directo en el BCEAO y los consejos económicos. La autonomía es un espejismo. Ningún país de la UEMOA puede decidir libremente su política monetaria, ni reaccionar de manera soberana ante crisis internas. Cuando Malí, Burkina Faso o Níger quieren invertir en salud o infraestructuras, deben pedir permiso. Francia, con su asiento en los órganos clave, impone las reglas y limita cualquier intento de emancipación financiera. A simple vista, la UEMOA presume de ciertos logros: inflación baja, facilidades para el comercio interno y proyectos financiados por el Banco de Desarrollo Regional. Pero basta mirar más de cerca. El crecimiento económico real ronda apenas el 3%, muy por debajo de otros países africanos fuera del sistema CFA. La pobreza persiste. 9 de los 14 países que usan el franco CFA están entre los más pobres del planeta, según el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas. ¿Por qué esta contradicción? Porque los beneficios están amañados. Francia y las élites de las grandes ciudades se llevan la mayor parte, gracias a la exportación barata de materias primas, oro, algodón, uranio, y la importación de productos europeos a precios desorbitados. El dinero y los recursos se fugan hacia Europa, en lugar de quedarse en África para crear empleos o reforzar servicios básicos. Por ejemplo, un estudio del economista Kako Nubukpo estima que desde 1960, más de 500.000 millones de euros han salido en reservas de estos países rumbo a Francia. El drama real es que el sistema CFA impide a los estados usar su riqueza para desarrollarse. No pueden devaluar su moneda para competir ni imprimir dinero en tiempos de crisis. Francia se asegura acceso privilegiado a recursos estratégicos y recibe miles de millones en dividendos y beneficios fiscales, mientras los países africanos apenas reciben ayudas condicionadas. Este modelo recuerda a lo ocurrido durante el periodo colonial británico en la India, donde el control sobre la moneda y los bancos permitió a Londres extraer riqueza durante siglos. Ignorar cómo funciona la UEMOA es condenar a millones a una pobreza interminable. Comprenderlo es el primer paso para romper las cadenas y reconstruir una soberanía económica genuina, hecha por y para África. Pero algo está cambiando. Burkina Faso ha dado un paso al frente y desafía el sistema desde dentro. ¿Cómo logra sacudir los cimientos de este club controlado por París? Para encontrar una respuesta, analicemos el contexto más amplio y las lecciones de otros movimientos emancipadores a lo largo de la historia. Cuando el opresor tiembla, Francia pierde el control de su engranaje clave. En julio de 2025, durante la cumbre de la UEMOA en Lomé, el presidente marfileño Alassane Ouattara, respaldado por París, intentó bloquear el acceso de Burkina Faso a la presidencia del Consejo de Ministros. El mensaje era inequívoco. Francia y sus aliados no aceptarían a un Burkina insurgente, dispuesto a desafiar el sistema colonial disfrazado de integración. Pero los líderes del Sahel, Ibrahim Traoré de Burkina Faso, Assimi Goïta de Malí y Abdou Rahmane Tiani de Níger, no vacilaron. Formando la Alianza de Estados del Sahel, se levantaron y abandonaron la sala. No fue solo un gesto simbólico. Fue un acto de soberanía que incendió las redes sociales. De Ouagadougou a Bamako, la noticia corrió como pólvora. Basta de marionetas. Basta de Francia dictando el destino africano. Este acto recuerda a los gestos de independencia de India en 1947, cuando delegados indios abandonaron conferencias dominadas por el Reino Unido, señalando el fin de la sumisión colonial. Las razones económicas eran evidentes. Francia no quiere soltar el oro burkinés, el uranio nigerino ni el algodón maliense. Año tras año, miles de millones de euros y dólares en recursos fluyen del Sahel hacia Europa, mientras la región sigue sumida en la pobreza. El franco CFA,
Esa cadena colonial sigue siendo el principal instrumento para someter a naciones enteras y asegurar que la riqueza africana financie el confort europeo. Tampoco faltó la manipulación mediática. Francia y Ouattara activaron su maquinaria de comunicación, disfrazando el bloqueo como una medida para proteger la estabilidad regional. En realidad, era puro chantaje mediático, destinado a desacreditar cualquier intento de emancipación monetaria y política. Este tipo de estrategias han sido usadas históricamente por potencias coloniales. Durante la independencia de Argelia, los medios franceses presentaban la resistencia local como una amenaza al orden y la prosperidad, cuando en realidad era una lucha por la justicia y la igualdad. El enfrentamiento es existencial. Si Burkina y la AES fracasan, el mensaje será brutal. La liberación africana es solo una quimera. Pero si logran romper el ciclo, no solo cambiarán su destino, sino que pueden inspirar a toda África Occidental. Como sucedió en América Latina durante el siglo XIX, cuando el éxito de los movimientos independentistas en Haití y Venezuela inspiró a otras colonias a rebelarse. El ejemplo del Sahel podría multiplicar su impacto en todo el continente. ¿Se puede, de verdad, quebrar el yugo del franco CFA y forjar una moneda africana sin tutela francesa? Para responder, conviene mirar experiencias previas. Cuando la Comunidad Europea del Carbón y el Acero se formó tras la Segunda Guerra Mundial, varios países lograron romper décadas de rivalidad y dependencia de potencias extranjeras. El reto para el Sahel es igualmente monumental. Al otro lado del continente, los mercados y cancillerías observaban en silencio. Nadie quería admitirlo, pero la grieta en el muro del control colonial ya no podía ocultarse. Expertos en política internacional comparan esta situación con el colapso del sistema colonial portugués en África, donde la resistencia de Angola y Mozambique obligó a Lisboa a replegarse tras siglos de dominio. ¿Y si África pudiera decidir, por fin, quién imprime su dinero y para quién? Por primera vez, los líderes del Sahel están dispuestos a romper siglos de cadenas monetarias y escribir sus propias reglas. Imagina una moneda nacida en el corazón del continente, respaldada no por euros en París, sino por el oro, el uranio y el algodón que brotan de la tierra africana. Ese es el sueño tras la Cira. Una divisa creada por africanos, para africanos, cuyo valor se ancla en los recursos de Burkina Faso, Mali y Níger. El primer paso sería un salto al vacío, abandonar el Banco Central en Dakar, el BCAO, y repatriar esos miles de millones que durante décadas han alimentado las arcas francesas. Después, crear un fondo común de reservas, donde cada país aporte sus riquezas: oro, uranio, algodón, petróleo. Así nacería un banco confederal, independiente de París, capaz de financiar infraestructuras, escuelas y hospitales, y por primera vez, poner las necesidades africanas por encima de las exigencias extranjeras. Los expertos anticipan un cambio histórico. El comercio entre países africanos podría duplicarse, pasando de 1 de cada 7 a casi 1 de cada 3 intercambios. El PIB por persona podría crecer al doble en menos de una década. Se acabaría la fuga de capitales hacia Europa. Se acabaría la dependencia de préstamos con condiciones impuestas. Por cada tonelada de oro o barril de petróleo exportado, la riqueza se quedaría en casa, generando empleos y oportunidades donde antes solo había promesas vacías. Este escenario recuerda a la creación del Banco de Desarrollo de América Latina en los años 70, que permitió a países como Brasil y Argentina financiar proyectos propios sin depender de organismos internacionales controlados por potencias externas. Francia observa con pánico. Si el Sahel rompe el pacto del franco CFA y corta el flujo de reservas y materias primas, la economía francesa sufriría. Menos divisas, menos inversiones, menos control sobre los mercados africanos. París teme perder no solo ingresos, sino la influencia política que durante casi un siglo ha mantenido a África atada. Lo que está en juego para Francia es enorme, pero lo que está en juego para los pueblos africanos es aún mayor: la dignidad y el derecho a decidir su propio destino.
tal como ocurrió en la década de 1960, cuando la independencia de Argelia supuso un golpe demoledor para la economía y el prestigio internacional de Francia. El desenlace de esta batalla podría ser igual de trascendental. Nada de esto será posible sin un cambio profundo de mentalidad. El verdadero motor de la revolución no es solo el oro o el petróleo, sino la conciencia pública y la comunicación valiente. Desmontar mitos coloniales, hablar claro y enseñar a cada ciudadano por qué la emancipación monetaria es cuestión de vida o muerte. La victoria empieza en la mente antes que en el bolsillo. Si los pueblos del Sahel logran explicar su proyecto sin miedo ni fisuras, un continente entero podría seguir su ejemplo. Pero fracasar abriría la puerta a sanciones, bloqueos y nuevas presiones extranjeras. Si triunfan, romperán de una vez por todas el círculo de pobreza y dependencia, abriendo la puerta a una África realmente libre, próspera y soberana. La historia está llena de ejemplos de naciones que, tras liberarse de yugos externos, enfrentaron represalias económicas, pero supieron resistir. Basta recordar el embargo sufrido por Cuba tras 1961 o las sanciones a Sudáfrica durante el apartheid. La clave es la unidad y la resiliencia interna. En este contexto, el liderazgo de Burkina Faso en la UEMOA marca el inicio de una batalla decisiva. Ahora, la pregunta no es si el cambio vendrá, sino si el continente está listo para sostenerlo frente a sus viejos amos. El desafío es doble: resistir la presión externa y construir instituciones sólidas desde dentro. Para ello, es fundamental aprender de los errores de otros procesos de descolonización, donde la falta de cohesión interna a menudo dilapidó los avances logrados. La verdadera revolución comienza en casa, en la manera en que nos contamos a nosotros mismos. La independencia no se conquista solamente en los despachos ni en las calles, sino también en la mente y la voz de cada ciudadano. En Burkina Faso, este cambio está en marcha, rompiendo décadas de resignación y dependencia. El mensaje de Ibrahim Traoré resuena con fuerza. Si deseamos un progreso auténtico, debemos arrancar de raíz las viejas prácticas corruptas y la estafa institucionalizada. No basta cambiar de líderes, es urgente transformar las costumbres que frenan el desarrollo. Cada burkinés y cada africano debe verse como protagonista, nunca como espectador. Esta visión recuerda a las palabras de Thomas Sankara, quien en los años 80 proclamaba que la revolución y la liberación de África serán obra de los africanos o no serán. Aquí entra en juego la iniciativa Faso Mabo, un movimiento que no solo predica, sino que prueba con hechos el poder de la movilización popular y la transparencia. Faso Mabo significa que Burkina Faso avance. Es una invitación a asumir la responsabilidad desde abajo, crear comités de vigilancia, manejar fondos públicos con apertura y exigir cuentas, sin depender de actores extranjeros. En barrios de Ouagadougou ya existen ejemplos de comités ciudadanos que monitorean el uso de los fondos escolares y de salud, logrando mejoras concretas en la gestión local. Sin embargo, la revolución trasciende lo económico y lo político. Existe un campo de batalla invisible, aún más peligroso: la comunicación. Durante décadas, la colonización mediática ha dictado nuestra narrativa y ha moldeado la autoestima colectiva. Romper estas cadenas exige crear y fortalecer medios africanos que cuenten la verdad desde la raíz, que expongan injusticias y celebren logros sin pedir permiso en París ni en Londres. Países como Senegal y Ghana han comenzado a invertir en radios comunitarias y plataformas digitales independientes, demostrando que otra comunicación es posible. El arma más poderosa no es un fusil, sino la palabra y la imagen. Es la capacidad de desmantelar relatos extranjeros que nos muestran como eternos perdedores, incapaces de autogobernarnos. Por eso Burkina Faso ha dado un paso audaz al limitar la influencia de medios internacionales y priorizar la formación de comunicadores locales comprometidos con la emancipación. Cuando controlamos nuestra voz, comenzamos a controlar nuestro destino. En Sudáfrica, la creación de periódicos como The Sowetan durante el apartheid
fue clave para empoderar a la población negra y romper el cerco informativo impuesto por el régimen blanco. Ahora, cada ciudadano y cada comunicador tiene un papel crítico en la emancipación nacional y regional. No podemos delegar el cambio en un solo líder, ni esperar soluciones externas. La revolución inicia cuando dejamos de repetir narrativas impuestas y nos atrevemos a construir la nuestra, con dignidad y ambición. Aferrarnos a viejas prácticas y viejos discursos solo perpetúa una esclavitud moderna. La riqueza se escapa, la autoestima se quiebra, la juventud emigra sin esperanza. Pero cambiar, aunque sea difícil, abre la puerta a una oportunidad histórica. Desarrollo local, prosperidad compartida y una nación que camina con la cabeza en alto. Pero ¿cómo transformar la indignación en acción concreta? He aquí algunos pasos prácticos. Primero, la educación popular. Organizar talleres y charlas en comunidades rurales y urbanas para explicar el funcionamiento del franco CFA, la historia de la UEMOA y sus efectos. Así, se empodera a la población para exigir cambios reales. Segundo, la movilización social. Crear plataformas ciudadanas que vigilen el uso de los fondos públicos, denuncien la corrupción y propongan soluciones. En Burkina Faso, movimientos juveniles han logrado, mediante campañas en redes sociales, hacer presión para la transparencia en la gestión municipal. Tercero, la cooperación regional. Establecer alianzas con países vecinos fuera del sistema CFA, como Ghana o Nigeria, para intercambiar experiencias y explorar alternativas monetarias y comerciales. El éxito de la Comunidad de África Oriental, que ha impulsado el comercio intraafricano, sirve de inspiración para la región. Cuarto, la independencia mediática. Apoyar la creación de medios locales, radios comunitarias y plataformas digitales que difundan información veraz y fomenten el debate sobre la soberanía económica. Quinto, la innovación financiera. Promover el uso de tecnologías como el dinero móvil y las criptomonedas africanas para sortear las barreras impuestas por los bancos centrales controlados desde fuera. En Kenia, el sistema M-Pesa ha permitido a millones de personas acceder a servicios financieros sin depender de bancos extranjeros. Ya conoces la batalla, el plan y las herramientas. Ahora la pregunta es inevitable. ¿Qué vas a hacer tú, desde tu espacio, para que la revolución burkinesa marque de verdad un punto de inflexión para toda África Occidental? El liderazgo de Burkina Faso en la UEMOA representa mucho más que un cambio administrativo. Es un desafío frontal al dominio histórico francés sobre la región y una posibilidad real de recuperar la soberanía perdida. No es la primera vez que una nación desafía a una potencia, pero sí es una de las pocas veces que lo hace con el respaldo creciente de sus vecinos y de una ciudadanía cada vez más consciente. La historia no la deciden quienes miran desde la distancia, sino quienes se atreven a desafiar lo impuesto. En 1957, Ghana se convirtió en el primer país subsahariano en obtener la independencia, inspirando a decenas de naciones africanas a seguir el mismo camino. Hoy, Burkina Faso podría jugar un papel similar, liderando un proceso de emancipación que trascienda fronteras. Hoy, la emancipación de África Occidental ya no es una aspiración lejana, sino una urgencia apremiante que exige respuestas. Enfrentamos un sistema cuidadosamente diseñado para perpetuar la pobreza y negar a millones el derecho a construir su propio destino. La inercia solo alimenta el dominio de quienes se benefician del saqueo y el sometimiento. El liderazgo de Burkina Faso en la UEMOA es mucho más que un gesto simbólico. Es una grieta real en los muros del control colonial. Demuestra que cuando los pueblos se unen y desafían lo que parecía inamovible, los poderes tradicionales se tambalean. Ya no es solo una lucha de Burkina Faso, Mali o Níger, sino una ola de dignidad que despierta conciencia en todo el continente africano. La pasividad sentencia a generaciones enteras a la miseria y la invisibilidad. Cada día sin actuar, refuerza los intereses extranjeros que vacían nuestras riquezas y condicionan nuestro porvenir. Pero la conciencia colectiva es el peor enemigo de la tiranía.
Cuando los pueblos se informan y se organizan, la historia toma un nuevo rumbo. La presión popular es la llave maestra para abrir puertas cerradas durante décadas. No basta con celebrar pequeños logros. Debemos organizarnos, educar a nuestras comunidades y exigir una verdadera unión monetaria y comercial que responda a las necesidades africanas, no a los mercados europeos. Solo así construiremos escuelas, hospitales y caminos que sirvan a nuestras familias, no a intereses ajenos. El momento de la emancipación es ahora. No podemos delegar nuestra lucha. Nos corresponde rechazar la resignación y transformar la indignación en acción concreta. Cada voz suma, cada gesto cuenta. El futuro de África Occidental depende de la valentía y unidad de sus pueblos. Así nace la verdadera descolonización. Con la conciencia despierta, la organización colectiva y la decisión de escribir nuestra propia historia. No podemos permitir que el miedo nos detenga. Si actuamos juntos, la dignidad y la prosperidad estarán al alcance, hoy y siempre. ¿Puede una silla cambiar el destino de África Occidental? La respuesta, ahora lo sabes, depende de la decisión colectiva de millones de africanos. Depende de la valentía de líderes dispuestos a desafiar imperios, pero también de la voluntad diaria de cada ciudadano para romper cadenas, exigir justicia y construir, paso a paso, una nueva historia. La próxima vez que veas una silla vacía en una sala de decisiones, recuerda, a veces, sentarse es el primer acto de una revolución.